Cordial saludo. En este video vamos a mirar lo que es las competencias, pero desde el enfoque socioformativo. Quien lo presenta y quien les habla, Juner Eduard Moreno Córdoba. Y todo esto lo vamos a basar en toda la teoría de Sergio Tobón. Vamos a iniciar primero con el concepto de las competencias, pero en diferentes enfoques para que vamos contextualizándonos. Vamos a mirar el enfoque conductual, que dice que enfatiza en asumir las competencias como comportamientos claves de las personas para la competitividad de las organizaciones. El enfoque funcionalista enfatiza en asumir las competencias como conjuntos de atributos que deben tener las personas para cumplir los propósitos de los procesos laborales profesionales enmarcados en funciones definidas. El enfoque constructivista enfatiza en asumir las competencias como proceso compuesto por habilidades, conocimientos y actitudes para resolver dificultades y disfunciones en los procesos sociales y laborales profesionales desde el marco organizacional. Y el enfoque socioformativo, a la cual se basa Sergio Tobón, después de analizar múltiples teorías frente al concepto o frente a la cartografía conceptual de las competencias, enfatiza en asumir las competencias como actuaciones integrales para resolver actividades y problemas del contexto con idoneidad, mejoramiento continuo y ética. Es decir, en este sentido, entonces, ¿qué serían esas competencias desde el enfoque socioformativo? Es decir, desde la socioformación se ha venido construyendo el concepto de competencias con base en los aportes del pensamiento complejo, teniendo en cuenta la formación de personas con pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, colaboración, responsabilidad, respeto. Aquí en la siguiente tenemos qué son las competencias desde el enfoque socioformativo. Actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas de diversos contextos con idoneidad, mejorando continuo y compromiso ético, desarrollo y poniendo en acción de manera articulada el saber ser, el saber convivir, el saber hacer y el saber conocer, con el fin de promover la realidad personal, la construcción y afianzamiento del tejido social, la búsqueda continua del desarrollo socioeconómico empresarial sostenible, la recreación y el disfrute de la vida, la creación artística, la investigación y el cuidado de la protección del ambiente y de las especies vivas. En este sentido, existen múltiples definiciones de la competencia, pero falta un mayor énfasis en todo lo que tiene que ver con lo que hablamos, la resolución de los problemas, en la ética, que hoy en día se ha perdido mucho, y el mejoramiento continuo. ¿Pero para qué? Para lograr el cambio de las prácticas educativas tradicionales. Recordemos que hoy en día ya ha cambiado mucho después de pandemia y más ahora con la revolución industrial y todo lo que tiene que ver con la IA en todos los procesos, en todos los ámbitos, que se vuelve ya transversal. Debemos de cambiar también la manera que venimos haciendo los trabajos y venimos actuando, de forma que para la sociedad del conocimiento que emerge en todo el mundo, es decir, la socioformación se centra en esto y le pone acción con base en la metodología didáctica enfocada en proyectos y en trabajo colaborativo. Entonces, para eso vamos a mirar una ilustración frente a los detalles de la perspectiva socioeconómica de las competencias, de acuerdo también con lo que hablamos sobre el desempeño integral y todo el tema de la idoneidad y el mejoramiento continuo de la ética. Como lo podemos ver ahí, entonces, como estamos diciendo, que implica el desarrollo y las aplicaciones de los saberes de manera articulada, como lo pueden ver ahí, está el conjunto de cada uno de ellos y todos ellos se integran. ¿Para qué? Para resolver problemas que tienen que ver con su contexto, de tal manera que sea pertinente y que el conocimiento sea totalmente aplicado para poder resolver en la realidad. Esas actuaciones integrales, vamos a mirar los elementos centrales de la concepción socioformativa de las competencias.
Ahí podemos mirar las actuaciones integrales para abordar diferentes problemas del contexto a través de unos criterios, y esos criterios para llevarnos nosotros a unas evidencias para lograr la autorrelación, entre otras, como el cuidado y protección del ambiente y las especies vivas que podemos observar aquí en esta presentación. En ese entonces, el desarrollo histórico de las competencias para poder comprender tienen base en diferentes tipos de autores, como lo pueden mirar ahí en la presentación. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuáles fueron entonces las fuentes claves en el desarrollo de la actual o concepto de las competencias que se tiene hoy en día? En este sentido, la construcción de las competencias actuales tienen base en las contribuciones de diferentes autores, como ya lo están viendo ahí, tanto también como en la filosofía, como en la educación y el mundo organizacional, que trataron, por ejemplo, de darle respuesta a diferentes problemas relacionados con la formación y el desempeño. Pues mucha gente salía muy bueno, pero ahora académicamente, pues a la hora de desempeñarse en la empresa, carecían de la aplicación, de saber, del conocimiento, el saber y llevarlo a la práctica. Y eso lo vamos a mirar en la siguiente presentación, de tal manera que esto significa que no hay una única línea bajo la cual se desarrolla el concepto de competencia, hay muchas, sino que las líneas son múltiples y bajo las epistemologías diversas. Entonces tenemos que ser flexibles y no cerrarnos a uno solo, sino que podemos integrar diferentes conceptos y cada uno llevado a su propio concepto. En ese sentido, miremos las principales contribuciones aquí y vamos a revisar cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos la contribución de la filosofía. Muchas reflexiones actuales sobre las competencias se han planteado tradicionalmente por costumbres orientales y occidentales, así como por la filosofía desde presocrático, pasando por los socráticos hasta la Edad Media, la época moderna y la era contemporánea. En el marco de tales referencias se ha ido comprendiendo la potencialidad y el acto, el análisis de la unidad y la diversidad, el significado de ciudadano, el análisis de talentos, la relación del hombre consigo mismo y con el mundo, la reflexión sobre el ser, no ser, la búsqueda del ser, etc. En la lingüística, sociolingüística, sabemos que el autor más famoso es Chomsky o Noam Chomsky, por allá en 1970, en el cual propuso el concepto de competencia lingüística como una estructura mental implícita y genéricamente determinante, que se pone en acción mediante el desempeño comunicativo, es decir, que hablamos sobre el uso efectivo de la capacidad lingüística en situaciones específicas, por lo cual siempre propone en el marco de su gramática generativa transformacional de competencias de desempeño. Y de acuerdo con él, la competencia es un asevero cognitivo interno que el hablante oyente ideal posee en una lengua. En este sentido, la competencia pues sería común e idéntica en todos los habitantes de una misma comunidad lingüística, según él. Y a partir de esto, el concepto de la competencia comenzó pues como a tener múltiples desarrollos, críticas y reelaboraciones, tanto en la lingüística como en la psicología, es decir, la conducta y en la cognitiva. Y obviamente que no se puede quedar atrás el tema que viene que ver con la educación. Pero, por ejemplo, hoy en día, el concepto de competencia de Chomsky tiene vigencia en autores y docentes que asumen la competencia como un proceso interno e implícito. Para poder ser evaluado requieren pues del desempeño. Este concepto, es contrario a lo que proponen el enfoque socioformativo. ¿Por qué? Porque las competencias tienen un proceso tanto implícito como explícito, donde el desempeño es parte de la misma competencia y no es algo diferente. Uno de los aspectos de gran importancia que se deben rescatar pues en Noam es el concepto, la creatividad de las competencias. Pues él afirma que las competencias son las múltiples construcciones que se pueden hacer un hablante oyente, ideal para que a partir de los elementos infinitos. Esto significa que una persona competente puede abordar diferentes aspectos de los problemas con algunos saberes mínimos construidos con una profundidad y una permanencia. Dentro de eso mismo
también estaría lo que comenzó más o menos en los 1960, toda la línea sociolingüística, la competencia comunicativa de Jaime en el 1996, bueno, entre otras. Para no alargar mucho esta parte, pues la competencia comunicativa tiene plena vigencia en la actualidad y en una competencia esenciales en tanto la educación básica y media, así como en el bachillerato, la educación técnica y la educación superior. En el sistema de la formación para el trabajo y la educación laboral, por ejemplo, ahí nosotros conocemos mucho lo que es el SENA. Pues desde las primeras décadas del siglo XX se comenzó a conceptualizar la necesidad de formar personas para el mundo laboral con el fin de que las empresas tuvieran un personal cualificado en los diferentes puestos. Y esto ocurrió tempranamente, por ejemplo, en Estados Unidos, en Canadá y en diferentes también países europeos como Inglaterra, con el que se desarrolló de manera progresiva una línea de educación para el trabajo. Estos hechos cobraron preponderancia en los años 70 del siglo pasado, cuando crece el interés por este tipo de educación y va surgiendo una mayor conceptualización de las necesidades de tener personal cada vez más cualificado para el desempeño de un puesto de trabajo, algo pues, por lo cual se había ocupado la educación tradicional, que se enfocaba más como en la formación de saberes pero académicos, es decir, las personas, los egresados eran muy buenos pero la parte académica, pero ya cuando iban a aplicar ese conocimiento en el contexto, ahí se veían muchas debilidades. Y esto se debe al crecimiento de la competencia empresarial y a la necesidad creciente de tener trabajadores cada vez más cualificados. Y esta tendencia continúa en las décadas de los 80, 90 con gran intensidad y desarrollo, llevando progresivamente a la construcción del enfoque de competencia como clave para tener personal cualificado en las organizaciones empresariales, así como desde los años 80 en diferentes países del mundo se viene estableciendo el sistema para potenciar la cualificación de las personas en el mundo laboral, basada esencialmente en 4 elementos que serían la identificación de las competencias, normalización de las competencias, la formación de competencias y evaluaciones certificadas de esas mismas competencias. En el mundo del trabajo se han abordado algunos enfoques relacionados pues con la competencia que tienen que ver con el mundo laboral, y ahí podemos conseguir lo que es el estructuralista, que enfatiza en los componentes de las competencias como habilidades, destrezas, actitudes, valores y conocimientos. Y este enfoque plantea una competencia que implica realizar un análisis detallado de sus componentes. El funcionalista enfatiza en la funcionalidad de la competencia, es decir, en su contribución a las demandas y retos del contexto, y se centra en las actividades y tareas por realizar. Su centro es hacer como tal y le da poca importancia a los aspectos internos del desempeño como los conocimientos, las actitudes y las destrezas. Y aquí la competencia se plantea en una forma sistémica, por ejemplo, la competencia para investigar o la competencia para planear, entre otras. Y el holístico asume la competencia como desempeños ante actividades y tareas a partir de determinados atributos personales como las habilidades, conocimientos y actitudes. Y en esta perspectiva se parte del cual es el desempeño esperado en el contexto laboral y luego se determina los diversos componentes de las competencias. En el enfoque organizacional y la psicología conductual, pues ahí tenemos lo que es el estudio de la competencia de las organizaciones por David Maiklen, que eso fue más o menos en 1973, que publicó varios trabajos de los cuales realizó la competencia alrededor del mundo organizacional y la psicología. Ese mismo autor lo que planteaba, que las pruebas académicas tradicionales, la actitud y conocimiento, así como los grados escolares, no perdieran el éxito en el trabajo y teniendo sesgo contra las minorías, las mujeres, las personas de bajo estrato socioeconómico. El mismo autor constituye entonces el concepto de la competencia como un conjunto de características que inducen un desempeño exitoso. En esta perspectiva, la competencia no refleja todas las características de las personas del mundo profesional laboral, claro, porque solamente se basa en aquella que su producción o rendimiento haya sido totalmente exitoso. Y esto lo llevó a desarrollar métodos para determinar las variables de competencia
que permitieran predecir las habilidades para el trabajo. Algunos de los métodos más importantes fueron la muestra del uso de criterios, es decir, lo que es la parte de comparación de las personas exitosas en la empresa con las personas menos exitosas o nivel medio para determinar las características relacionadas con el éxito. Y lo que es la identificación de pensamiento y conducta respecto a los resultados exitosos. También él define la competencia como una característica subyacente a un individuo que se relaciona casualmente con los criterios de referencia efectivos de las habilidades en un trabajo o en una situación. Pero estas contribuciones también le dieron origen a diferentes desarrollos y aplicaciones de las competencias en el mundo organizacional, a lo cual se ha contribuido con otros importantes investigadores en todo lo que tiene que ver con este. También hay contribuciones de la psicología conductual que hablamos en el anterior, que propuso Noah Chomsky. También está el tiene que ver con la reingeniería de Barbero, que se ha hecho aporte significativo en las competencias de la psicología. Pasemos a lo que es la psicología cognitiva, que es otra línea disciplinar, psicología. Esta teoría ha venido revolucionando los conceptos de lo que tiene que ver con la inteligencia y han brindado notables contribuciones para comprender las competencias en dimensiones cognitivas. Por ejemplo, uno de estos autores es Gardner, que plantea que cada inteligencia implica la habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar un producto cultural. La capacidad para resolver problemas permite, por ejemplo, abordar una situación en la cual se persigue un objetivo, así como determinar el camino que conduzca al objetivo deseado. La creación de un producto cultural es crucial en funcionamiento, la adquisición y la transmisión del conocimiento o la expresión propia de opiniones o sentimientos. Y los problemas a resolver van desde crear el final en una historia hasta anticipar el movimiento de jaque mate en el ajedrez, pasando por rematar un edredón. Los productos van desde teorías científicas hasta composiciones musicales, pasando por campañas políticas y exitosas. Y más adelante habla sobre que la capacidad de los individuos para adquirir y hacer progresar el conocimiento de una especialidad cultural, así como para aplicarlo de forma determinada, dirigida hacia un objetivo, rasgo, clave o alguna de las definiciones de la inteligencia, y tiene que ver con las competencias residentes de la cabeza del individuo, como los valores y las oportunidades proporcionadas por la sociedad para aplicar estas competencias. En este concepto, las competencias han evolucionado tanto las de Gardner como en el marco de la psicología social en general. Y hoy entendemos la competencia y la inteligencia múltiple como dos conceptos diferentes pero relacionados entre sí. Es decir, la inteligencia múltiple como procesos generales de procesamiento de información para la adaptación y la resolución de problemas en un determinado entorno cultural. Y aquí juega mucho también todo lo que tiene que ver hoy en día con el tema de la inteligencia artificial. La competencia, en cambio, son procesos de realización de actividades y resolución de los problemas con idoneidad y ética que se basan en una o varias inteligencias múltiples, así como una persona puede tener un alto nivel de inteligencia interpersonal, por ejemplo, pero puede tener una baja en el trabajo en equipo. Y eso se ve, hoy en día se ve mucho, debido a que posiblemente le falte desarrollar habilidades, destreza y actitudes que se consideran fundamentales en los criterios de evaluación de dicha competencia. En la psicología cultural, aquí ya como para terminar esta parte y comprender esta parte de los conceptos, pues es una vía diferente porque también está en el enfoque de lo contextual y están los aportes de la psicología cultural que tienen como principal referente a Vygotsky y han planteado por autores como Torado en la línea básicamente que se ha propuesto en la competencia, que son acciones situadas que se definen en relación con determinados instrumentos o mediadores, que son acciones situadas en el sentido en que tienen en cuenta el contexto en el cual se van a llevar a cabo, o ahora bien, dichas acciones se dan a partir de la mente, la cual contribuye a las relaciones sociales y es actualizada por la cultura. En general, la psicología cultural le ha aportado al concepto de competencia en el principio
de que la mente y el aprendizaje son una construcción social que requiere la interacción con otras personas, donde la idoneidad es la influencia por el mismo contexto. Y Colombia se ha, por ejemplo, destacado por hacer contribuciones en torno a la competencia desde la psicología cultural y el constructivismo social, lo cual comenzó a principios de 1990. En la práctica educativa se ha tenido avance, pero todavía falta mucha estrategia por interpretar desde la perspectiva de una psicología cultural. Acá pasamos entonces, vamos a pasar a la categoría de las competencias desde el desarrollo humano, la gestión del talento humano y el eje de la categorización de las competencias. Las competencias se clasifican dentro de la gestión del talento humano y esta a su vez dentro del desarrollo humano en general. Respecto al talento humano, hay que indicar que este concepto no es equivalente al de manejar o gestionar recursos humanos, para que quede claro, ¿no? Ya que cuando se plantea talento humano, se está enfatizando en determinar continuamente zonas de talento humano en la persona y desarrollar al mismo tiempo dichas zonas del talento para tener personas competentes en las organizaciones, incluyendo la educación, así como buscar el desarrollo del talento humano sostenible. En cambio, el concepto de recursos humanos no tiene en sí el carácter de la formación ni el perfeccionamiento continuo, sino más bien enfatiza en tener personas para responder a los requerimientos del trabajo, así como tienen otros recursos, tales por ejemplo como el capital, la tecnología, los muebles y enseres, etc. De esta forma, los recursos humanos se equiparan con los demás recursos de una organización, y esto es una visión reduccionista, estática, fragmentada de los seres humanos, más si tienen en cuenta que son clave para cualquier organización. Entonces, ¿qué es el talento humano? La definición más aceptada es que el talento humano se refiere a la puesta en acción de las capacidades y actitudes con compromiso. Una persona tiene talento cuando pone en acción con compromiso diversas condiciones para obtener determinados resultados valorados como relevantes en el contexto. Demos un ejemplo para poderlo comprender. Cuando un arquitecto diseña un nuevo tipo de casa con la característica novedosa, en el medio que se salen de los parámetros convencionales, decimos que tiene talento. Igualmente, por ejemplo, un periodista indaga con perspectiva un problema humano en el cual se tiene poco conocimiento y logra comunicarlo con gran claridad. Decimos que ese periodista tiene talento para el periodismo investigativo. Y la persona que juega al tenis con gran destreza y obtiene muchos triunfos en torneos y competencia, decimos que tiene talento para jugar al tenis. Bueno, y así sucesivamente podemos mirar varios ejemplos. Pues la competencia expresa la forma concreta del talento humano, efectivamente el desarrollo y enfriamiento en el marco de determinados contextos sociales, laboral, profesional, disciplinar, personal e investigativo. Asimismo, las competencias posibilitan generar con claridad el talento humano tanto en las organizaciones como en las instituciones educativas, al ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas para buscar, formar, evaluar, certificar y promover el talento humano. Ahí podemos mirar parte de lo que acabo de hablar. Pero las competencias tienen características y ejes de caracterización. Como lo miramos ahí, son actuaciones integrales, abordan un problema del contexto, se basan en la metacognición, tienen como base la idoneidad, implican el compromiso ético. Lo que caracteriza entonces a un concepto es que todo aquello que le damos identidad como elemento académico científico, en el caso por ejemplo que estamos hablando de la competencia, es poco lo que se ha podido avanzar en acordar de forma amplia sus características esenciales para darle una identidad y una coherencia a este concepto, así como para facilitar su entendimiento y el uso de la gestión del talento humano. Si se analiza el desarrollo histórico del término competencia y los principales usos de los conceptos en la actualidad, se puede plantear que tiene las siguientes características que mencionamos anteriormente. Por eso es importante que cumpla la competencia de esa manera. Y cuando hablamos, por ejemplo, de que esas competencias van a formar esas actuaciones integrales, es el desempeño en determinado contexto con sentido
aplicando de forma articulada diversos saberes. Una actuación integral es un desempeño de un determinado contexto con sentido, aplicando de forma articulada diferentes saberes, no solo para la persona que ejecuta la acción, sino también para el entorno, con pertinencia y poder de verificación. Por ejemplo, la competencia de liderazgo para que la persona que la desarrolle implica aplicar acciones para orientar a personas y o equipos en una determinada dirección con base a los objetivos acordados. En este caso, el contexto son las personas y los equipos de trabajo. Ahora, los saberes, que estamos hablando de saber ser, saber convivir, saber hacer y saber conocer, que lo miramos anteriormente, que se aplican de forma articulada y coherente con el propósito de la actuación, de acuerdo con los requerimientos y retos del contexto y con su propia planificación de la persona. Miremoslo, por ejemplo, lo que acabo de decir en la siguiente presentación. Y ahí podemos mirar cada uno de los conceptos. Cuando hablamos de saber ser, se refiere a las actuaciones con actitudes y valores, con sentido de reto y motivación, teniendo en cuenta el proyecto ético de vida en un propósito de mejoramiento continuo. Saber convivir es relacionarse con las demás personas con cooperación y comunicación asertiva en el marco del respeto y la responsabilidad. Saber hacer consiste en la puesta en acción de las habilidades procedimentales y técnicas pertinentes en un determinado propósito y contexto, así como saber mejorar estas y argumentar sus cualidades. Saber conocer se basa en determinar las habilidades y pensamientos, conceptos y categorías para procesar la información del contexto y generar conocimiento en articulación con los demás saberes de forma pertinente. Como hablamos, el centro es la resolución de los problemas de diferentes contextos. La competencia implica que las personas identifiquen, interpreten, argumenten y resuelvan problemas de diferentes conceptos. Es aquí donde miramos el problema, los resultados de las diferentes pruebas del Estado, las pruebas saber, donde se falla en identificar, interpretar, argumentar para poder resolver problemas, tal cual como el IFE ha diseñado ese instrumento o esa prueba para mirar lo que sabe hacer, cómo lo haría en un determinado contexto. Y los problemas son los retos en cómo pasar de una situación dada a una situación ideal o deseada. Y para eso implica que para ello hay que identificar las necesidades y satisfacerlas. Cuando ya hablamos de los contextos, son los entornos en los cuales viven los seres humanos y que le han significado a la vida. Los contextos más relevantes, por ejemplo, vamos a mencionar aquí unos como el área personal, familiar, las instituciones sociales, las organizaciones empresariales, la experiencia cultural, el mundo laboral profesional, también está la ciencia y el ambiente ecológico. Y la competencia se pone en acción uno o varios contextos con sentido de pertinencia, buscando el logro de determinadas finalidades y asumiendo los retos del presente y el futuro. Esto que hablamos ahorita también lo vamos a mirar en una presentación más adelante. Aquí está lo que ya hemos hablado. Entonces, en el proceso metacognitivo es esencial el concepto de la socioformativa, la competencia, y se describen como el mejoramiento continuo en el desempeño para lograr determinadas metas con base en la reflexión. Por lo consiguiente, no es suficiente tomar como conciencia en los errores. Es preciso superarlo para lograr los fines pertinentes y válidos. Lo contrario, quedaríamos siempre en el mismo círculo vicioso. En la teoría clásica, por ejemplo, la metacognición, esto se entiende como tomar conocimiento de diversos factores que influyen en el desempeño, es decir, relacionados con las personas, con las actividades, con la estrategia y con el entorno, y luego autorregulados, es decir, planear, monitorear, evaluar para asegurar el cumplimiento de los propósitos en el desempeño. Ahí lo tenemos, conocimiento más autorregulación es igual a los logros de la meta. Entendí así, la metacognición es la práctica que hay que trabajarse en toda competencia y que debe estar presente tanto en las personas mediadoras en la gestión del talento humano, por ejemplo, en el caso que vamos a explicar, claro, los docentes, que serían los formadores, como también las personas en el proceso de la formación, evaluación, certificación y promoción. Entonces, en ese sentido,
La la idoneidad sería entonces el grado en el cual el desempeño cumple determinado criterio de calidad. Es realizar las actividades o resolver los problemas cumpliendo con los criterios de eficiencia, eficacia, efectividad, pertinencia y relevancia establecidos para el efecto, con argumentación y socialización. Miremoslo ahora sí en esta presentación. La eficiencia, alcanzar los máximos resultados con el mínimo de los recursos del talento humano y el tiempo. La eficacia es el logro de los resultados esperados en el proceso de desempeño. Se evalúa comparando la calidad de los resultados obtenidos con los esperados, teniendo en cuenta los errores y los resultados indeseados. La efectividad se refiere al proceso de cuantificación o determinación del logro de las metas establecidas en el proceso del desempeño. La pertinencia tiene que ver con el desarrollo y los resultados de este que correspondan con lo esperado en el contexto y con la propia meta de la persona. La relevancia significa que el desempeño y la competencia debe ser valorado como representativo e importante en el contexto para lo que sea idóneo. En este sentido, la ética consiste en actuar en diversas situaciones de la etapa aplicando de manera cabal los valores universales como lo que es responsabilidad, respeto, la justicia, la vida, la verdad y la honrabilidad. Y esto es esencial para lograr la autorrealización personal, la convivencia social, la calidad de vida, el desarrollo social y económico sostenible y el equilibrio ambiental y económico. En la competencia, la ética implica concretamente analizar antes de actuar las consecuencias de los propios actos buscando que estén acorde con los valores universales, responder por las consecuencias una vez se haya actuado y corregido los errores lo más pronto posible, lo cual incluye reparar posibles perjuicios a las personas o a sí misma. Y el principio de la competencia es entonces que no puede haber idoneidad sin responsabilidad personal y social, ya que forma por competencia es formar ciudadanos para el mundo de la vida, en lo académico, laboral, profesional, cotidiano, quienes deben asumir una actitud crítica ante cada situación. La diferencia de la competencia con los objetivos, propósitos y contenidos, información, conocimiento y saberes, capacidades, habilidades y destrezas. Este aspecto es muy importante porque se suele a veces plantear competencia como si fueran objetivos o como si fueran propósitos o metas. Como lo podemos ver, los objetivos se orientan en determinar las conductas concretas que deben lograr los estudiantes al finalizar un periodo de estudio bien delimitado, es decir, que se mira al final. Se plantea teniendo en cuenta, por ejemplo, los contextos académicos y se propone para cada uno de los saberes o con base en determinadas taxonomías, por ejemplo, como conocemos la taxonomía de Bloom, que son pues bastante prácticas. Los propósitos, por su parte, también son metas de aprendizaje, pero se diferencian con los objetivos en que se enfatizan, está puesta mucho más en el procedimiento didáctico y en la evaluación, que generalmente se establece desde la perspectiva del docente. Sigue un enfoque más constructivista de los objetivos, que tienen que ser más conductuales. A diferencia del objetivo y los propósitos, las competencias no se centran en la conducta concreta que se pretende lograr al final del periodo de estudio, ni tampoco en las metas de aprendizaje abordadas desde el proceso de formación, sino que son desempeños integrales para resolver problemas con idoneidad, ética y mejoramiento continuo que articulan los diferentes saberes y que se deben comenzar a demostrar desde el inicio del proceso de formación. Por consiguiente, la evaluación consiste en determinar si los estudiantes han adquirido determinadas conductas, sino cómo se desempeñan ante los retos de los contextos y cómo demuestran estos mecanismos o productos relevantes. Aquí podemos ver un ejemplo de objetivos y lo que sería la competencia. Objetivo 1, identificar el problema de un proyecto de investigación. 2, analizar el método más pertinente para abordar un problema de investigación. 3, evaluar los resultados del proceso de investigación. Ahora, en competencia, resuelve problemas del contexto mediante una determinada metodología de investigación para generar el conocimiento y actuar con impacto en la realidad, considerando los saberes acumulados, el trabajo colaborativo y el compromiso ético. Claramente ahí pueden ver la diferencia, incluso la estructura
que tiene la competencia para poder ser redactada y para que se vea que la competencia tiene el para y la condición de calidad a la cual se busca llegar. Con el propósito, ejemplo 1, que el estudiante comprenda que es la comunicación asertiva por medio de sociograma para que aplique la vida cotidiana. Segundo propósito, que el estudiante aprenda a planificar el proceso de lectura y lo aplique en la vida cotidiana mediante ensayo. Esos ejemplos ahora los vamos a mirar con las competencias. Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con entendimiento en contextos sociales y culturales variados, empleando diferentes códigos y herramientas en el marco de un proceso metacognitivo. Asimismo, vamos a mirarlo también con el contenido. Podemos mirar el ejemplo, carrera de Ingeniería Química, asignatura Matemática 1, periodo académico semestre 1. Son varios temas. En esta presentación podemos mirar el tema 1. Voy a pasarlo para que también podamos mirar el tema 2. Y ahora sí, cómo quedaría esa competencia de esos dos temas. Entonces podemos mirar, resuelve problemas por medio de la matemática con el fin de alcanzar determinadas metas en el contexto aplicando el proceso metacognitivo. Esta competencia es una actuación integral ante el problema contextuales que implica la gestión de los contenidos matemáticos así como de otros recursos. Ahí vemos también la gran diferencia. Y vamos a mirar esas diferencias resumidas en la siguiente presentación. Información, datos de la realidad que dan cuenta de hechos. Conocimiento, comprensión de los hechos con contextualización. Saber, tener conocimiento conceptual y metodológico con base en la comprensión, en el compromiso ético. Y competencia, articulan saberes para tener actuaciones con idoneidad ante hechos concretos. El conocimiento y el saber, tal como lo hemos presentado, tienen entonces una naturaleza compleja. Son procesos multidimensionales, contextualizados y evolutivos. Por ello, para gestionar el conocimiento de la comprensión, se requiere que las personas desarrollen un modo de pensar complejo que les permita hacer esto, porque el conocimiento y el saber constituyen nuestro modo de pensar. En la educación, por ejemplo, tradicional, se ha insistido en la formación de un pensamiento simple y ese pensamiento que ha primado en la sociedad. Ahora que estamos con todo el tema de la inteligencia artificial, nos damos de cuenta que ya hay muchas cosas que deben de cambiar y que van a quedar relevadas. Y eso que ha llevado a equipar información con conocimiento y hasta con saber. El reto actual es avanzar hacia el saber desde el conocimiento multidimensional. Y aquí juega mucho lo que tiene que ver con las IA. No es tanto prohibir las IAs. Hay que tener también incluso competencia de utilizar las IA como herramienta. El reto actual es avanzar hacia ello. Debemos afrontar el cambio del pensamiento de nuestra mente, ser realmente más flexible, abierta, pensando en modo de pensamiento simple al modo de pensamiento complejo. Y de lo complejo, ahora sí, pasamos a lo sencillo. Y cuando tengo algo demasiado complejo, para poderlo realizar, una metodología práctica es dividirlo y trabajarlo cada uno de ellos, es decir, llevar lo complejo a lo simple. ¿Cómo se diferencian las competencias de las capacidades, las habilidades y la destreza? Ahí lo podemos mirar en el cuadro, cada una de ellas. La competencia, actuaciones integrales con idoneidad, metacognición y ética que se articulan saberes desde el proceso metacognitivo. Un ejemplo, competencia, el liderazgo. Capacidades, son potencialidades generales e internas. No implican la metacognición ni tampoco la idoneidad. Las competencias se desarrollan con base en capacidades. Ejemplo, capacidad de relacionarse con otras personas. Habilidades, son acciones para realizar actividades con el fin de alcanzar determinados objetivos. Se desarrollan a partir de las capacidades. Ejemplo, capacidad para alcanzar metas con las personas. Y destreza, son tareas concretas para poner la acción cada habilidad. Ejemplo, destreza para identificar una meta, destreza para redactar una meta, destreza para acordar metas con las personas. En ese sentido, las competencias deben clasificarse en competencia genérica y competencia específica. Y desde el enfoque socioformativo se proponen, por ejemplo, 3 clases de competencias, donde está la básica, ahora sí la genérica y la específica. Esto es esencial para articular los ciclos educativos y facilitar el reconocimiento de los títulos.
así como los movimientos de los estudiantes, docentes, investigadores y profesionales. Sin embargo, se reconoce que los procesos de reforma de varios países latinoamericanos y europeos plantean otras clases de competencias adicionales, como es el caso, por ejemplo, de Colombia, país que aborda, además de las competencias básicas, genéricas y específicas, también se aborda lo que tiene que ver con las competencias ciudadanas y las competencias laborales. Esto mismo también ocurre en México, donde la reforma de la educación en todos los niveles se orienta por competencias y que se consideran de forma complementaria con las competencias disciplinarias y las competencias profesionales en la educación media superior. Estas adaptaciones por países dan cuenta de un contexto de la necesidad y retos diferentes sobre las diversas clases de competencia. Lo esencial es que estamos ante un ámbito diferenciado del desempeño. Las competencias genéricas se basan en la actuación de diversidad de contexto. Las competencias específicas son unas actuaciones en entornos concretos y especializados, y las competencias básicas, por su parte, son la base tanto en la competencia genérica como las específicas. En las competencias básicas se definen como las actuaciones mínimas o esencias que deben de tener todos los integrantes de una sociedad para desenvolverse en la vida cotidiana. Ahí podemos mirar un ejemplo: competencias de lectura, escritura, aritmética, competencias para vivir con los demás. La competencia en varios ciclos educativos. Tenemos la educación básica, competencias básicas en la educación media, tanto la superior, la genérica y las específicas. Ahora, ¿qué son las competencias genéricas? Son competencias transversales comunes a diversas personas, áreas, contextos, disciplinas y profesiones. No se relacionan con un campo disciplinario específico, aunque se nutren de los saberes de diferentes áreas académicas, así como las expresiones debidas de las personas y los retos del contexto en un marco global desde la sociedad del conocimiento. Es decir, que se podría afirmar que las competencias genéricas son más importantes que las competencias específicas relacionadas con un área concreta o diferenciada, procesos de cambios en el mundo, y facultan a las personas para la gestión, la creatividad, el emprendimiento, la innovación, con base al trabajo colaborativo, la ética, la comunicación clara y asertiva, el manejo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y esto es lo que está pidiendo con énfasis los empresarios, para que también los gobiernos, los líderes sociales y los investigadores puedan progresar en muchos aspectos. De manera más concreta, las razones para abordar la competencia genérica en los planes de estudio, por ejemplo, serían aumentar, por ejemplo, de forma considerable las posibilidades de los movimientos, facilitar la adquisición, el desarrollo y afianzamiento de las competencias, promover la movilidad dentro de un mismo país y entre diferentes países, posibilidad de adquirir el desarrollo y afianzamiento de la competencia a otras profesiones, potencian las posibilidades de empleabilidad y vinculación laboral con los profesionales, ya sea con la competencia cada vez más demandada por la organización, entre otras. ¿Qué son las competencias específicas? Son competencias que le dan identidad a cada una de las disciplinas, profesiones, conformando un núcleo básico. Por ejemplo, la competencia de diseño arquitectónico es propia de arquitectura. La competencia psicoterapia es propia de psicología clínica, y la competencia de auditoría de sistema es propia de ingeniería de sistema. Las competencias específicas se determinan con base en diferentes metodologías como el análisis de problemas, el entorno, el estudio de los procesos disciplinarios, la sociedad y la organización en cada una de las profesiones o áreas ocupacionales, teniendo en cuenta las dinámicas del presente y la tendencia hacia el futuro. Entonces, ¿cuál sería el vínculo de esas competencias? Pensamiento complejo, sociedad del conocimiento y gestión de la calidad. Aquí podemos mirar en esta gráfica cómo se van moviendo cada una de ellas. El aspecto central del pensamiento complejo tenemos la gestión del conocimiento, tener como base el pensamiento complejo mediante el pensar con pertinencia, que significa tener en cuenta el contexto, los fines y las reacciones ecológicas. Mediante el pensar con multidimensionalidad, que significa dialogar con diferentes saberes e integrarlos. Mediante el pensamiento con flexibilidad, que significa tener en cuenta las diferentes perspectivas en los fenómenos.
y mediante el pensamiento con sentido evolutivo, que significa tener en cuenta la realidad en cambio, orden y desorden. ¿Cuáles son las habilidades del pensamiento complejo? Habilidad evolutiva, habilidad metanoica, habilidad metacognitiva, habilidad hologramática, habilidad diagnóstica, habilidad flexibilidad y habilidad autoorganizativa. Lo complejo en un entretejido de saberes en el marco de la multidimensionalidad y evolución. Las competencias son procesos complejos porque implican la articulación y aplicación de tejido de los diversos saberes y dimensiones humanas, considerando las situaciones del contexto y los retos del momento, y porque se ponen en puesta en acción, que implica muchas veces el afrontamiento de la incertidumbre. Asimismo, lo complejo significa pensar complejamente, y para esto se requiere el desarrollo de habilidades de pensamiento complejo, como lo venimos mencionando. Vamos a mirar cada una de ellas. Aquí podemos mirar la habilidad evolutiva. Es la habilidad para pensar los fenómenos o los procesos de cambio establecidos, como en ellos se da una continua organizacional, reorganización, acorde con las relaciones sistemáticas con los contextos, para desarrollar habilidades que generalmente los seres humanos poco afianzamos y empleamos. Se requiere tener sensibilidad con el propio proceso evolutivo para aprender de este y aplicar dichos aprendizajes en los demás procesos de la vida. La habilidad metanoica consiste en los procesos por medio del cual se busca al menos 3 enfoques metodológicos o perspectivas diferentes para abordar un asunto, con el fin de generar una nueva comprensión y asimismo crear e innovar una estrategia para abordarlo, considerando el contexto en su organización sistemática. Y esto requiere de compromiso, iniciativa y una fuerte motivación de logro, porque hay que ser perseverante en la innovación y a la vez tener mucha fuerza para superar perspectivas arraigadas que a veces bloquean el proceso de la creación. La habilidad metacognitiva es la habilidad para tomar conciencia de nuestros pensamientos, conocimientos, afectos y actuaciones, así como la realidad exterior, para autorregular dichos procesos en pro de una mejor situación, comprensión, compromiso ético, desarrollo humano y equilibrio ambiental. La metacognición es autorreflexión sobre el propio desempeño y luego autorregularlo para el mejoramiento continuo. Es la habilidad por excelencia en el pensamiento complejo para dinamizar el cambio personal y la realidad. Asimismo, contribuye a la esencia de las competencias en el marco del enfoque complejo. La habilidad hologramática es la habilidad para comprender la realidad mediante el análisis de cómo está configurado el todo en cada una de las partes de un determinado proceso, persona, social, ecológico, económico, tecnológico y o empresarial. Y esto no solo se aplica en el análisis y la comprensión de la realidad, es también un principio para seguir en toda actuación, buscando que el todo quede configurado en cada una de las partes de los procesos, para que de esta manera haya una plena articulación sistemática, pertinente y coherente en el marco del logro de determinados propósitos. La habilidad dialógica es la habilidad que consiste en desarrollar al menos 2 acciones. La primera es determinada en los procesos de los aspectos opuestos, disímiles, contrarios o contradictorios, y luego buscar complementarlos en una o varias o todas las características, de tal manera que esto genere una nueva dinámica que contribuya a generar nuevas posibilidades de ser y hacer, que supere los conflictos y las dificultades, y en ello contribuya a una mejor calidad de vida social y ambiental. La segunda se implementa cuando en los procesos no aparecen con claridad los aspectos contrapuestos. Consiste en implementar, ya sea en la comprensión o en los procesos, factores opuestos que se complementen para dinamizar la realidad y generar procesos de cambios creativos e innovadores. La habilidad de reflexibilidad es la habilidad para asumir, afrontar y buscar y administrar el cambio uno mismo, en los demás, en el entorno, con apertura mental, agilidad y manejo apropiado de los recursos y del tiempo, en pro de metas de desarrollo humano, social, ambiental y relaciones sistemáticas. Una persona tiene pensamiento flexible cuando asume el cambio y lo afronta estratégicamente,
con la mínima resistencia y un pensamiento positivo. La habilidad de flexibilidad consiste en buscar un proceso que se proyecta a lo largo de metas elevadas mediante una continua reorganización de sus estructuras internas con base en la modificación pertinente de las relaciones de la dependencia con el contexto. El cambio con las relaciones de dependencia favorece la reorganización interna a través de la retroalimentación. Por ejemplo, un docente puede abordar el proceso de aprendizaje de una competencia numérica desde un marco autoorganizativo de la siguiente manera, como lo podemos mirar nosotros aquí en la presentación. ¿Cuál es la sociedad del conocimiento? La sociedad está pasando o ya está de la era industrial a la era del conocimiento y está en una realidad en todo el mundo independientemente de las condiciones culturales y económicas, pues el saber ha comenzado a ocupar el papel protagonístico en los modos de producción. Tal situación está cambiando en las relaciones sociales, la comunicación, la forma de vida de las personas y más en pospandemia. Por ejemplo, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con las IAs. El papel de la educación es lograr que los ciudadanos, sin importar la situación económica o social, tengan acceso al conocimiento y lo empleen para mejorar calidad de vida y el emprendimiento. En la emergencia actual de la sociedad del conocimiento y la cuarta revolución industrial, lo importante no es producir bienes y servicios, sino generar el conocimiento que permita crear e innovar pertinentemente tales bienes y servicios en un mundo cada vez más dinámico e interconectado. ¿Qué son los modelos de gestión de la calidad? Otra línea del trabajo que ha hecho y que está haciendo las contribuciones esenciales de las competencias es la gestión de la calidad, dentro de la cual se encuentran modelos particulares. Hay varios, pero aquí se está mencionando más que todo el de la Fundación Europea para la Calidad y el modelo de las normas ISO. En estos modelos se viene subrayando la importancia de tener en cuenta los factores y dimensiones relacionados con el talento humano, así como ha llegado la incorporación del enfoque de competencias como una de las bases de la gestión de la calidad en las organizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, la 9001, que sería más estándar, que establece las organizaciones deben determinar qué competencia ha de tener el personal respecto a su impacto de la calidad del logro de sus metas. La razón de esto es que las competencias brindan elementos metodológicos para que las organizaciones tengan un talento humano más pertinente con su propósito. La ISO 21001, a la cual que la 9001, requieren que las organizaciones determinen y aseguren las competencias de sus personas, requieren que la organización determine y asegure las competencias de su personal, especialmente aquellas que impactan directamente en el logro de sus metas educativas y en la calidad de sus servicios. Recordemos que esta 21001 ya trae inmersa la 9001 y que las instituciones de educación superior, muchas latinoamericanas, europeas, ya están trabajando y están certificadas en la 21001 y dejaron atrás la 9001 por ser muy genérica, en cambio esta es específica para las organizaciones educativas. Entonces esta ISO 21001 adapta los requisitos de la ISO 9001 al contexto específico de las organizaciones educativas, haciendo hincapié en el desarrollo de las competencias tanto personal como la de los estudiantes u otros beneficiarios. La metodología para abordar las competencias, ya que miramos tanta teoría, se aplican con elementos de diseño integral, problemas del contexto, unos criterios, evidencias y nivel de desempeño. En otra parte, trabajan criterios y afirmaciones. En la metodología socioformativa se propone trabajar las competencias con los siguientes ejes clave: que se establezca el problema del contexto. De acuerdo a eso, se determine cuál es la competencia o las competencias. Se construyan los criterios claves. Se planteen las evidencias necesarias y esenciales y se formulen los niveles de desempeños. En este sentido, los enfoques tradicionales tienden a abordarse las competencias con base en tareas. Entonces, de los anteriores miremos el primero.
Reacción del problema al contexto. Se propone desde la socioformación de Sergio Tobón, los tipos de problemas. Una necesidad no resuelta en el contexto. Falta de conocimiento en el entorno o a un fenómeno. Contradicción entre dos o más enfoques, teorías o metodologías. Necesidad de mejorar algo. Reto de crear. Reto de innovar, etc. La reacción, que sea en forma de pregunta o de manera afirmativa. Identificación de los problemas. Seguir el siguiente orden. Revisar la documentación existente en el entorno a estudios del contexto. Realizar entrevistas a expertos y hacer estudios de campo. El verbo en presente. Se sugiere un verbo en presente por las siguientes razones. Un único verbo facilita tener claridad del desempeño, enfocarse en su formación y evaluarlo. Cuando hay varios verbos, esto se dificulta y los estudiantes pierden el foco. Por otro lado, el verbo en presente reafirma que las competencias se deben abordar en el aquí y en el ahora y no como buenos propósitos hacia el futuro, tal como sucede con los objetivos, que ya miramos la diferencia en presentación pasada. Sin embargo, si la institución se acuerdan abordar los verbos en infinitivo y obtener varios verbos en una competencia, esto también es aceptado por la socioformación, porque lo importante es que se logre la formación integral. Ejemplo de un verbo presente, autogestiona, pero estos verbos los vamos a mirar más adelante. Contenido conceptual. El contenido conceptual es el concepto, proceso, teoría amplia, porque lo contrario puede redactarse una destreza. Por ejemplo, si el verbo de desempeño es construye, el contenido conceptual no puede ser puerta, porque quedaría construye puerta, y eso es más una habilidad que una competencia. Es decir, tiene que ser más global, más amplio, como lo vamos a mirar ahora. Para que sea una competencia, el contenido conceptual debería ser vivienda, y así quedaría una competencia construye vivienda. Ya sabemos que para construir una vivienda, todo lo que tiene, hasta construiría también la puerta. Por eso se dice que es integral, todos esos saberes de manera integral. Ejemplo, pon verbo formación, en presente. Por ejemplo, el contenido, formación. Finalidad, es el para qué de la competencia. La ausencia de las finalidades de uno de los mayores vacíos en los enfoques tradicionales de la competencia por su énfasis en la conducta y en las tareas. En la socioformación, por el seguimiento complejo del pensamiento, se plantea describir en cada competencia su finalidad. Una opción alternativa es describir las finalidades en el modelo educativo siempre y cuando lo dominen los docentes y los estudiantes y se tengan presente en todos los proyectos formativos. Ejemplo, para alcanzar la realización personal y metas establecidas. Condición del contexto. Son las condiciones generales que debe cumplirse en la competencia. Estas condiciones ayudan a comprender la competencia en su integralidad y construyen un deber ser explícito, de aquí su relación con el saber ser y la ética. Ejemplo, formación. De acuerdo con los lineamientos para redactar la competencia, con cada uno de los pasos anteriores desde el enfoque socioformativo nos queda así, es decir, todo lo que miramos de los pasos anteriores, que son los que se recomienda, la competencia de autoformación nos queda autogestiona, mira que está en presente, la propia formación a lo largo de la vida, aquí viene el para alcanzar la realización personal y las metas establecidas con responsabilidad, afrontando los retos del contexto y aplicando la metacognición. De esta manera tenemos una reacción de la competencia o contundente. Sin embargo, las competencias también pueden redactarse de manera libre, siempre y cuando quede claro el desempeño como una actuación integral. En este caso, no importa la determinación del verbo ni la secuencia de los componentes. Para lograr elegir esta última forma de redacción, es preciso un mayor grado de apropiación del concepto de competencia entre todos los actores del proceso de formación. En la redacción de las competencias se deben emplear verbos de actuación fundamentales
que han de tenerse en cuenta en la descripción y redacción de las competencias. Aquí ahora sí vamos a mirar los verbos sugeridos para las competencias. Por ejemplo, los verbos de desempeño para competencias complejas y medias, ahí los tenemos. Acuerda, anima, anuncia, asiste, entre otros. Ejemplo, vamos a mirar con uno de ellos. Opera. Opera programas desde la informática para cumplir con actividades de procesamiento de información, teniendo como base determinadas metas organizacionales. Registra información para que la organización pueda tomar decisiones basadas en hechos fidedignos, considerando un determinado sistema de captura de datos en los procesos y más con todo el tema de las IAs. Ahora vamos a mirar los verbos, pero de una complejidad más elevada. Acompaña, aconseja, adapta, administra, bueno, entre los que están ahí. Ejemplo, administra procesos organizacionales para lograr la visión, la misión y los objetivos estratégicos de la empresa, teniendo en cuenta el aseguramiento de la calidad. Evalúa la ejecución de los procesos organizacionales para tomar decisiones oportunas y pertinentes que llevan al logro de las metas, teniendo como base la información procedente de distintas fuentes de la empresa. Tercero, aquí vamos a hablar sobre la redacción de los criterios. Los criterios son el desempeño o resultado concreto que orientan tanto a la formación como a la evaluación de competencia y se sugiere tener entre 3 y 8 criterios por cada competencia. La estructura va a llevar número, redacción y metodología. El número debe tener como mínimo 2 criterios. Respecto al número máximo de criterios por competencia, no hay ningún lineamiento establecido, pero se recomienda no tener más de 10. Tener entre 4 y 8 criterios ayuda mucho en la mediación y la valoración. En la redacción de los criterios es de la misma forma de la competencia, pero sin la finalidad. Esto significa que cada criterio incluye verbo en presente, contenido conceptual concreto y condición del contexto. Metodología, que lo vamos a mirar aquí. Para determinar los criterios deben seguirse estas recomendaciones. Primera, revisar los problemas del contexto y la competencia o competencia. 2, evitar los adjetivos en la redacción como excelente, muy bien, muy bueno, etc. Buscar que los criterios sean evaluables. Significa que también tendrían que ser medibles. Asegurar que los criterios aborden aspectos clave y relevantes de las competencias. Ejemplo de verbo para redactar los criterios considerando los 10 procesos mínimos que implica una competencia acorde con la teoría socioformativa. Eso tenemos sensibilización, conceptualización, resolución de problemas, valores y proyecto ético de vida, colaboración con otros, comunicación asertiva, creatividad, personalización e innovación, transversalidad y transferencia, gestión de recursos, valoración. Aquí se van a mostrar 10 ejemplos de criterios, tanto la manera general como concretos. Por ejemplo, el proceso, la competencia que se va a enfocar se llama, el primero que hablamos, sensibilización. Admira, admite, codifica, direcciona, entre otros. Ejemplos generales. Se motiva en entorno a la realización de las actividades y o resolución de los problemas teniendo en cuenta las metas establecidas. Se concentra en el análisis de los problemas de acuerdo con la meta que buscan. Termina las actividades que inicia a los problemas que abordan acorde con lo planificado. El ejemplo en criterios concretos, que son más específicos. Tiene motivación en torno al estudio de los medios de comunicación en la formación de valores, lo que se demuestra en la profundidad de la argumentación que lleva a cabo.
Si miran, ahí uno esperaría la parte de la condición de calidad o la finalidad que no lo lleva, porque se redactan igual que en la competencia. Se concentra en el estudio de la manera en que los medios de comunicación contribuyen a formar valores, finalizando con éxito las diferentes actividades establecidas para el efecto. Acá tenemos otro ejemplo de contextualización. Sigue el ejemplo de contextualización. Pueden coger el video y lo pueden pausar. Voy a pasarlo para que vamos avanzando. Resolución de los problemas. Tenemos aquí los ejemplos, criterios generales y los criterios concretos. Continúa. Todavía estamos en el 3, continúa. Valores y proyecto ética de vida. Colaboración con otros. Comunicación asertiva. Creatividad, personalización e innovación. Transversalidad y transferencia. Gestión de recursos. Valoración. Ahora, la reacción de las evidencias. Las evidencias son productos concretos que deben presentar los estudiantes para demostrar el logro de los criterios y la formación de competencia esperada. Varias competencias pueden ser evaluadas con las mismas evidencias. Para redactar la evidencia se sugiere que tenga número, redacción y metodología. En la parte de los números miramos que se puede tener una única evidencia integradora o más de ellas. Desde la socioformación se recomienda tener pocas evidencias y que éstas sean fundamentales. Esto facilita la valoración, el seguimiento y el mejoramiento continuo. La redacción. Las evidencias se redactan empezando por el producto, seguido por la pequeña descripción. Ejemplo, registro de exposiciones orales sobre cómo prevenir el cáncer de estómago, informe del proyecto de mejoramiento de viviendas rurales, video de trabajo en equipo, ensayo sobre las acciones para prevenir la violencia, prueba escrita sobre estrategias para prevenir el consumo de drogas. Ahora miramos la metodología. Para determinar las evidencias se recomienda estas 4. Revisar los problemas del contexto, la competencia o las competencias y los criterios. 2. En la redacción, evite el uso de adjetividades como excelente, muy bien, etc. 3. Procurar que la misma evidencia sirva para evaluar varios criterios y varias competencias. 4. Buscar que las competencias genéricas que se aborden en el proceso formativo se puedan valorar con las mismas evidencias de las competencias específicas. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a mirar entonces un formato de la descripción de la competencia desde el enfoque socioformativo. Con un cambio que primero va a quedar el problema del contexto y ahora sí las competencias, de esas competencias sus criterios y sus evidencias. Podemos mirar un ejemplo y ahora sí mirar cuáles serían los niveles de desempeño que parecen como si fueran rúbricas. Aquí podemos mirar un ejemplo de una competencia en el formato. Ahora sí pasamos a los niveles de desempeños. Los niveles de dominio o desempeño son los diferentes grados o fases que se van a desarrollar las competencias. En la competencia hay diferentes teorías de niveles. Una de ellas es la socioformativa, que propone 5 niveles, los cuales van desde el preformal hasta lo estratégico. Los niveles de dominio o desempeño son diferentes grados o fases en las que se desarrolla las competencias. En la competencia hay diferentes teorías de niveles. Una de ellas es la socioformativa, que propone 5 niveles, los cuales van desde el preformal, receptivo, resolutivo, autónomo
Y el último es estratégico. Tener los niveles de dominio es esencial para mediar la formación en los proyectos y valorar la competencia, así como para asegurar el mejoramiento continuo y progresivo de los estudiantes. Los niveles de dominio o desempeño se trabajan con los diferentes instrumentos de evaluación. Uno de ellos son los mapas de aprendizaje, que también vamos a mirar un ejemplo frente a cada uno de ellos. Niveles de desempeño de la competencia. Ya hablamos sobre las características y aquí tenemos ejemplo. Preformal. Se tiene idea general de la competencia. En el ejemplo, teniendo en cuenta que nos estamos enfocando a una competencia de liderazgo, para mirar el nivel del desempeño, tiene algunas ideas generales en torno al trabajo con otras personas. Receptivo. Se tiene nociones concretas respecto a las competencias. Hay recepción y comprensión de la información. A veces las acciones son muy operativas. Hay motivación, aunque puede no ser constante. El ejemplo, recuerda que esto es como una rúbrica. A veces forma sugerencias de cómo mejorar y salir adelante con las actividades. En ocasiones considera la visión de la organización. Recordemos que estamos hablando de liderazgo. Resolutivo. Se resuelve problemas sencillos. Hay participación con elementos técnicos. Se sigue procedimientos muy concretos. Se tiene conceptos básicos. Ejemplo, contribuye a que su equipo mantenga la motivación al logro de las metas teniendo en cuenta los propósitos del área. Ayuda a resolver los problemas en el equipo para alcanzar las metas. Autónomo. Se tiene criterio de iniciativa. Hay resolución de problemas que implican varias variables. Hay gestión de procesos. Hay argumentación científica. Hay dirección de proyectos. Miren que cada vez que vamos aumentando el nivel se va haciendo más complejo. Ejemplo, dirige proyecto y lo saca adelante. Es un referente de líder en su área. Promueve la misión y la visión de la organización en diferentes actividades. Y el último nivel, el estratégico. Se aplica estrategias de cambio en el contexto. Hay alta flexibilidad para hacer las cosas. Hay alto grado de innovación. Alto compromiso con la humanidad. Ejemplo, en la competencia de liderazgo. Genera compromiso en los integrantes de la organización y motivación hacia nuevas metas. Es un referente institucional de compromiso y profesionalismo. Vamos a mirar un ejemplo. Aquí podemos mirar los niveles de desempeño, el formato. Claro está en que por temas del espacio de la presentación no hay más criterios, es decir, el cuadro donde está criterios, evaluación y ponderación se repite por cada criterio que se esté evaluando. Si tengo 5 criterios, entonces esos cuadros los repito 5 veces. ¿Por qué? Porque cada criterio en cada uno de sus niveles tengo que hacerle la ponderación. Es decir, como si fuera una rúbrica. Quiero una rúbrica para mirar cuáles son cada uno de los niveles y a cada uno de ellos colocarle el peso, la ponderación o el porcentaje, teniendo en cuenta que el último nivel debe sumarme el 100%. Y al final, en el proceso de evaluación, ¿cuál fue el logro? ¿Cuál es la acción de apoyo? ¿Y cuál fue el nivel logrado? Y ahora sí vienen los diferentes conceptos de la evaluación por cada uno de los niveles: coevaluación, heteroevaluación y metaevaluación. Aquí ya tenemos el mapa de aprendizaje de la competencia, por ejemplo, de emprendimiento. Aquí podemos mirar, vamos a mirar el ejemplo completo. Voy a ir pasando la presentación y pueden pausar el video. Primer criterio que está aquí, estamos hablando del programa de estudio de medicina. El proyecto de realización de un proceso de emprendimiento para satisfacer una necesidad del contexto. Duración, 2 años. A estos mapas de aprendizaje también se le coloca fecha de vencimiento, se le pone la persona, los autores que fueron que realizaron dicho mapa, es decir, que se le coloca versión, autor, fecha de revisión y quiénes fueron los que hicieron dicha revisión. El criterio es realiza proyectos de emprendimiento en el marco del proyecto ético de vida. Evidencia, entrevista, como vamos mirando, cada uno de ellos tiene puntos. No siempre el último va a ser el de mayor punto. Todo depende del criterio, porque tendrán criterio que posiblemente el nivel autónomo y el estratégico puedan tener el mismo puntaje. Vamos a pasar al siguiente criterio. Propone
idea de un proyecto que es factible para resolver una necesidad del contexto de acuerdo con un determinado diagnóstico. Miren que volvemos a tener el registro de entrevistas, como se habló, que hay que buscar que las evidencias puedan pertenecer o se puedan cumplir para varias competencias y que también sirvan en el criterio. Informe de un proceso de emprendimiento realizado. Este es un ejemplo de los que acabo de decir anteriormente, donde el nivel autónomo y el nivel estratégico tienen el mismo punto. Como digo, todo eso dependiendo del criterio que se esté evaluando. Tercero, planifica un proyecto de emprendimiento acorde a la necesidad del contexto y haciendo una comparación con otros proyectos similares. Evidencia, informe de un proceso de emprendimiento realizado, es decir, en el contexto. En este ejemplo, tenemos, por ejemplo, que el nivel autónomo tiene 30 y el nivel estratégico tiene 20. Como digo, esto ya es autónomo y flexibilidad del docente. Lo importante es que el último nivel, al final, que sume, debe dar el 100%. Cuarto criterio, ejecuta proyectos de emprendimiento abordando las dificultades como oportunidades de mejora e innovación con viabilidad económica y social. Evidencia, registro de entrevistas, informe de un proceso de emprendimiento realizado, muestra de productos y servicios ofrecidos. Quinto criterio, argumenta los componentes fundamentales de un proyecto de emprendimiento y las metodologías para emprender, acorde con un determinado nicho de mercado y el contexto socioeconómico. Evidencia, registro de entrevista. Recuerden que en cualquier momento pueden pausar el video. Ahora sí, cuando se termine todo, recuerden que todo esto sería en un solo formato, se empieza a llenar la información de cada uno de ellos. Hay muchos currículos que se habla de créditos académicos, se tiene un perfil de egreso, pero no está basado en competencias. Ya el diseño curricular, la gestión por competencia, ya tendría que tener aquí un cambio diferente. Entonces tenemos lo que es formación y lo que es la evaluación. Entonces, ¿qué formar? Competencias. ¿Para qué? Desarrollo personal, vivir en sociedad, empleabilidad y emprendimiento. ¿Cómo? Espacios formativos pertinentes, mediación de los docentes, estrategias didácticas, estrategias de evaluación. ¿Dónde? En una institución educativa, en la sociedad, organizaciones y en medios virtuales. ¿Con qué? Con el talento humano directivo competente, talento humano docente competente y recursos pertinentes. ¿En qué tiempo? Tiempo de aprendizaje con el docente y tiempo de aprendizaje independiente. Y aquí, en ese tiempo, ahí es donde empezamos a tener el concepto de lo que son créditos académicos, que es la unidad de trabajo que debe realizar el estudiante y que Colombia lo definió que una hora equivale a 48 horas. Entonces tener presente que cuando estamos trabajando con créditos académicos, entonces también estamos trabajando con competencias. Componentes esenciales del enfoque por competencia. Normalización de la competencia. Establecimiento de las normas de competencia para realizar tanto la formación del talento humano como su certificación. En este proceso también se establecen perfiles en el mundo educativo y en el ámbito organizacional. Formación basada en competencia. Diseño de programa de formación de talento humano con base en la normalización de competencias. Evaluación. Determinación del grado en el cual una persona posee una determinada competencia con base en criterios, evidencias e instrumentos de evaluación con el fin de valorar si es objetivo de certificación de dicha competencia o si requiere de actividades de formación complementarias. Certificación. Proceso por medio del cual una organización acreditada certifica que una persona tiene unas determinadas competencias a partir de la evaluación exhaustiva de su desempeño. No se requieren estudios previos. Fase más típica en la gestión del currículo por competencia. Por lo general siempre tenemos el contexto, el perfil, plan de formación e implementación. Los estudios requeridos en el contexto, el perfil, la validación interna y externa. Plan de estudio, malla curricular, los módulos, asignaturas, interrogadoras, etc. Planificación de la práctica, requisitos de acreditación de las competencias y de titulación. Y la implementación, didáctica y evaluaciones de competencia, gestión de la calidad académica y gestión del talento humano. Por Yunedebro Moreno Córdoba, que les habla, y toda esta información está basada en el enfoque socioformativo desde esa perspectiva por el autor Sergio Tobón. Gracias.